Hola, soy Joseph Ordóñez y el día de hoy les voy a hablar sobre la escuela de Brigham. Esta escuela nace en 1964, creada por Richard Howard como su primer director hasta 1969, en el que fue reemplazado por Stuart Hall. Surge después de años de la posguerra en el contexto de afianzamiento de estado de bienestar en Inglaterra. Esta escuela no es una teoría unificada, sino más bien un campo de diversos estudios con diferentes perspectivas. Sus estudios se basan más bien en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural, así como las manifestaciones que se presentaron en ese contexto histórico, en ese año, que se formaron para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Las principales características conocidas a nivel mundial de la escuela de Brigham. Los estudios culturales actúan utilizando el concepto extenso de la cultura del modo de vista completo de un pueblo. Estos legitimizan, justifican, celebran y politizaban todos los aspectos de la cultura popular. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar al pueblo antes que la autoridad. Cuando hablábamos de una socialización de su propia identidad, esto se reflejaba a través de los procesos de medios de comunicación de masas y de la comunicación que se extendía al comprender. Esto mucho después del concepto que se podía ver en lo que es teoría de la comunicación, de lo que es la aguja hipodérmica. La cultura no se considera en un modo estático, como sería con cualquier otro tipo fijo o un sistema cerrado. Era más como un sistema abierto en el que podían haber más conceptos alrededor de lo que era la cultura popular. Cuando hablamos de los estudios culturales, hablamos de que ellos no son democráticamente imperialistas. Estos se consideran representaciones culturales de todos los niveles, es decir, el comienzo, la mediación, la recepción, la producción, la distribución o el consumo. Los estudios culturales son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen de disciplina. Los principales representantes de esta escuela son Stuart Hall, Richard Howard y Raymond Williams. Respecto a la primera lectura, hablamos del conflicto de alfabetización, que es de Richard Howard. Habla que el autor es uno de los principales estudiosos de la cultura británica y es considerado como el padre de estos estudios. Él habla sobre todo de un viejo orden y nuevas tendencias. En el viejo orden habla sobre los valores, los roles de la familia y el vecindario o el lugar donde vivían. Hablamos más sobre la clase obrera y también la concepción de que ellos tienen su propio pensamiento. Entonces hablamos de un sentido de pertenencia de tus propios pensamientos o del propio pensamiento de la clase obrera antes de la autoridad. Es como esta misma adopta nuevas formas de vivir y adopta una culpa o por consecuencia de la influencia de la industria cultural. Y se habla de las publicaciones de masas, la publicidad o los estereotipos que la industria cultural impone a la clase obrera. Aparte de esto, hablamos también sobre las tradiciones y los pensamientos que pertenecen y que van cambiando según la influencia. Esto es un poco también del hecho de los conceptos de la teoría de la comunicación, el cómo influye en el pensamiento de las masas, todo eso. Entonces, en la segunda lectura hablamos sobre el cuestionamiento de la identidad cultural y de que esto habla de las viejas identidades que se van desvaneciendo cuando nacen las nuevas. A esto se le puede llamar un poco crisis de identidad y digamos que vamos perdiéndonos un poco a nosotros mismos a través de la influencia de la sociedad y perdemos el criterio propio por lo que se divulga o se difunde o nos enseñan a través de la publicidad o los medios de comunicación. Entonces, él propone un cambio en que es importante que las sociedades tradicionales respeten y custodien las prácticas y las tradiciones. Entonces, cuando nacen sociedades modernas, es como una constante evolución respetando esas tradiciones y valores que ya tenía la sociedad. Por último, la cultura no es una práctica ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de todas sus interrealizaciones. Esto lo dijo Stuart Hall en 1980. Gracias.